Bueno, el papel del ELN, igual que los demás grupos armados, ha sido pues, buscar desestabilizar el Estado, la institucionalidad, las fuerzas militares. Es un grupo que surgió en la década de los 60, es decir, la misma década de las FARC. Proviene mucho de los estudiantes, de personas que viajaron en esa época a Cuba, o sea, tiene un perfil muy pro-cubano y obviamente durante todas estas décadas ha jugado un papel muy nefasto para la sociedad colombiana y es el tema del petróleo. ¿Sí? Una de las principales actividades terroristas de este grupo es atentar contra los oleoductos, ha sido como una constante de este grupo subversivo. Mire, algo que la gente no sabe, todos los gobiernos, todos los presidentes han intentado acercarse y hacer negociaciones con los grupos armados. Algunos los han negado, algunos los han ocultado, algunos han sido oficiales. En el caso del ELN hubo negociaciones con casi todos los presidentes, pero oficialmente hubo un intento con Belisario Betancur en el año 1982 al 86, con Samper 94-98, con Pastrana, el mismo Álvaro Uribe, que supuestamente era ajeno al diálogo y a las conversaciones, tuvo acercamientos tantos con las FARC, con el ELN, y obviamente el gobierno Santos hasta su retiro el año pasado hubo otra pues, negociación muy seria y muy cercana en Ecuador y lástimamente pues interrumpió ahora a raíz del atentado en la Escuela General Santander. Pero diríamos que todos los gobiernos, además porque es su obligación y más desde el 91, donde un deber y un derecho de los colombianos es el derecho a la paz. Entonces casi que es inherente a cualquier gobierno, a cualquier presidente, buscar un acercamiento y un diálogo y una salida pacífica con los grupos armados, entre ellos el ELN. Bueno, yo creo que básicamente hay muchas causas, unas protagonismos, otras celos, otras intolerancias, de lado y lado, del lado del gobierno, del lado de las fuerzas militares, del lado de los grupos guerrilleros y también de la sociedad colombiana. O sea, un gran porcentaje de la sociedad colombiana no es amiga de los acuerdos de paz. Un gran porcentaje de la sociedad colombiana siempre ha querido que a los grupos guerrilleros se les combata militarmente, se les elimine, ni siquiera hablan de capturas o de procesos penales. No, mucha gente le dice a los gobiernos de turno hay que acabar con esos grupos militares a través de los grupos militares. ¿Qué ha pasado en cada proceso? Ha sido muy diferente, ¿no es cierto? Pero ha habido temas como muy neurálgicos. Uno, los secuestros. ¿Sí? Casi todos los gobiernos le han exigido al ELN que para negociar tiene que liberar a los secuestrados, que ha sido una de las formas de financiación de este grupo. Dos, el cese al fuego, ¿no es cierto? El cese al fuego siempre ha sido un gran debate, si unilateral, si bilateral, entonces en eso se desgastan mucho los procesos, ¿sí? Y otro es que durante los procesos de paz, siempre al interior de los grupos y más del ELN, incluso más en el ELN que en las FARC, hay muchos grupos que no tienen jefes claros, hay muchas divisiones internas, hay fraccionamientos internos. Colombia es un país muy amplio, muy grande, muy montañoso, muy disperso y los grupos guerrilleros ahí no tienen esa total coherencia. A veces fallan las comunicaciones, a veces hay errores de parte de los militares o de parte de los grupos subversivos, se filtra alguna información, entonces por eso un gobierno da por terminado el proceso. Entonces son muchas las causas que se generan para que estos acuerdos no lleguen a feliz término. Y lo otro es que en los últimos años, pues lamentablemente hay que decirlo, la subversión, que primero era un problema ideológico, político, se convirtió en aliados del narcotráfico. Entonces, no diríamos que todos los frentes, ni todos los pertenecientes a estos grupos, pero una gran mayoría de estos grupos convirtieron la subversión en un negocio, en una actividad económica que es muy lucrativa, como lo es el narcotráfico. Entonces, a ellos no les interesa mucho eso. Y otro punto, que es el que ahora ha pasado, que se está sufriendo con las FARC, es que obviamente los subversivos, cuando entran en un proceso de negociación, primero, no quieren ir a la cárcel, o sea, no quieren ir a pagar cárcel, porque por eso es que están negociando muy distinto cuando los someten, cuando los derrotan. Y dos, porque si ellos renuncian a las armas, lo que quieren es hacer actividad política, ¿cierto? Participar en la vida política del país. Fíjate que han sido de las cosas más problemáticas para las FARC y que también han sido para la ELN, es participación en política y no pago de cárcel. Entonces muchos gobiernos no han aceptado esos dos criterios, no se han podido poner de acuerdo en eso. En Santos había un proceso muy serio, ya había una mesa de negociación, unos negociadores designados,
En Ecuador, con países garantes, un negociador que a mi juicio muy importante, porque era Juan Camilo Restrepo, quien ha sido ministro de Hacienda, quien ha sido miembro del Banco de la República, quien ha sido congresista, ministro, o sea que conoce muy bien el Estado y la historia del conflicto. Pero lamentablemente se presentaron varios inconvenientes. Vuelvo a insistir, el tema de los secuestros, el gobierno exigía que el ELN liberara a los secuestrados. Dos, en el tema del cese al fuego, el ELN continuó volando algunos oleoductos. En el pasado también se me olvidó ahora decir, el ELN también dedicaba mucho a volar torres de energía. O sea, el tema energético, eléctrico y oleoductos están muy ligados a la historia del ELN. Y coincidió lastimosamente que se acabó el gobierno. O sea, lastimosamente el gobierno Santos se concentró mucho primero en las FARC, no hubo posibilidad de que el acuerdo fuera con los dos grupos, muchos pensaron que se le hiciera extensión, pero eran dos grupos muy distintos, muy particulares, con jefes diferentes, con aspiraciones distintas, entonces no hubo tiempo de culminarlo. Y a pesar de que Duque ha dicho últimamente que ellos no han negociado con el ELN, lo cual también es mentiras porque él envió comisionados, él envió delegatarios. Lo que pasa es que con el atentado terrorista a la Escuela General Santander, obviamente, y Duque tenía una popularidad muy baja, le tocó salir a asumir una posición fuerte que el país estaba esperando, dura contra el ELN, y eso ha mantenido el tema en stand-by. Está ahí pendiente, pero yo creo que tarde o temprano se van a reanudar las conversaciones, pero son procesos largos, demorados, que hay que tener mucha paciencia, y repito, el problema es que gran parte de la sociedad colombiana todavía no acepta, ¿no es cierto? No acepta y no ha querido entender que la mejor salida es la vida civilizada y conversada. ¿Por qué? Porque 50 años han demostrado que el combate y la salida militar no ha sido suficiente. Militarmente no ha sido posible derrotar a esos grupos. Con Belisario tuvo que acordarse con el M-19, con el EPL, con el Partido Revolucionario de los Trabajadores, ¿sí? Ahora con Santos, con las FARC, pero nunca militarmente el gobierno colombiano ha sido capaz de derrotar a ningún grupo subversivo. Ha sido a través de acuerdos de paz.